Eh, bueno, en este ejercicio lo que vamos a hacer es resolverlo mediante el lenguaje Python. Lo que vamos a hacer aquí es relacionar el lenguaje Python con la carrera de electricidad. Y este es un ejercicio, lo cual se podría decir que es un ejercicio práctico para hacer esto. Entonces, el enunciado es el siguiente. Dice, se desea analizar el comportamiento dinámico de un circuito RLC. ¿Qué es un circuito RLC? Un circuito RLC está compuesto por resistencias, capacitancias, inductancias. Por lo general están conectados en serie. Bueno, sometido a una entrada tipo escalón unitario. Dice, el circuito está formado por una inductancia, que en este caso va a ser L, es igual a un hernio, un capacitor C, que es igual a un faradio. Tres valores distintos de resistencia. Resistencia, que es igual a 0,5 ohmios, 2 ohmios, 5 ohmios. El sistema se modela mediante la siguiente función de transferencia, H de S, que H está en función de S. ¿Qué vendría a ser S? S en este caso vendría a ser eh, como el tiempo, pero en podría decirse eh, como otro, otra variable de tiempo, ¿ya? Veámoslo como de otra, se ve como de otra perspectiva matemática. Entonces, mediante la ecuación que es igual a 1 sobre L por C por S al cuadrado más R por C por S más 1. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles son los objetivos eh, para resolver este ejercicio y los vamos a resolver con el lenguaje de Python en programación. Lo que vamos a hacer es modelar el circuito RLC como un sistema dinámico de segundo orden usando Python. Simular la respuesta al escalón del sistema para cada valor de resistencias. Graficar el voltaje de salida en función del tiempo para comparar los tres casos. Determinar el tipo de amortiguamiento del sistema, subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado, utilizando el discriminante R al cuadrado menos 4L sobre C, que sería resistencia al cuadrado menos 4 de inductancia menos capacitancia. Perdón, sobrecapacitancia. Ahora, 5. Analizar cómo la resistencia afecta la persistencia o ausencia de oscilaciones, la rapidez de respuesta, el comportamiento transitorio del sistema. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles el código del cómo se relaciona este ejercicio de la carrera de electricidad con el lenguaje de programación de Python para resolverlo por ahí. Ahora lo que voy a hacer es explicar el código de cómo lo relacioné con el lenguaje de Python con el ejercicio anterior. Entonces, lo primero que quiero decir es no que importamos las librerías porque con esto podemos hacerlo que sea más práctico. Entonces, primero importamos la librería NumPy. ¿Qué es la librería NumPy? NumPy en este caso trabaja con vectores y matrices. Luego importamos la librería de matplotlib.pyplot, lo cual esta lo que hace es eh, graficar el circuito, ver cómo se comporta el voltaje con respecto al tiempo. Ahora, con CP Import Signal. Aquí uso CP porque tiene herramientas de sistemas dinámicos. Un circuito de RLC se comporta como un sistema de control. Y entonces esta librería lo que hace es ya tener las funciones para simularlo. Ahora vamos con la variable de resistencias, que es np.array. Aquí lo que quiero hacer es crear un vector con tres resistencias. ¿Cuáles son los valores de las resistencias? Son los que nos da el ejercicio. np.array creamos el vector. Eso es lo que hace. Entonces lo relaciono en esa parte. Entonces aquí uso un arreglo para no repetir el código y analizar los tres casos al mismo tiempo. Por eso lo relaciono en una sola variable. Entonces lo que hace es representar tres circuitos RLC con distinta resistencia. Vamos con la variable L, que es L, es la inductancia. Inductancia en hernios. ¿Por qué empieza en 1?
porque así ya se simplifican las fórmulas. Entonces lo único que hace el código es que ya se concentra en el efecto de la resistencia. Entonces es como un valor neutral, lo cual me ayuda o lo que hace es estudiar el comportamiento sin complicar los cálculos. Es un valor neutral. Eso. Vamos, que L sería la inductancia. C de capacitancia, igual en 1. Porque lo dejo en 1 porque queda en un faradio. Entonces esto es para simplificar el modelo matemático y entender mejor cómo fluye la resistencia. Entonces es casi lo mismo, es como un valor neutral, lo cual mm, se podría decir que me ayuda, o sea, me ayuda a estudiar el comportamiento. Eso. Ahora, dice T que es igual a NP link Skype de 0,15,1000. Aquí creo el eje del tiempo. Aquí lo que hacemos es que empiece en 0 y termine en 15 segundos, porque quiero ver toda la respuesta transistoria. Entonces, ¿por qué en este caso uso 1000 puntos? 1000, en este caso lo relacionaba como 1000 puntos, porque mientras más puntos tenga, más suave y realista se vea la curva. Si uso pocos puntos, el gráfico como que no es tan visible a simple vista, si me va a entender, o simplemente puede verse incompleto y entonces eso. Vamos con la parte del bucle. Dice for de R en resistencias, una variable R en el rango que vendría a ser de resistencias. En este caso uso este ciclo para repetir la simulación con cada resistencia, primero con 0,5, luego con 2, luego con la resistencia de 5. Esto me ayuda a repetir el mismo caso para las 3 resistencias. Ahora, aquí viene lo que vendría a ser que sería la parte de electricidad. Dice, modelo matemático del RLC, num, que es igual a 1. Este es el numerador del sistema. Como vimos en la fórmula anterior, ese era num, que era igual a 1. Numerador. ¿Listo? Eso es así, es la dinámica del circuito, es la fórmula, la ecuación. Es una forma sencilla de representar la entrada. Eso. Den, que vendría a ser el denominador, y esto lo que hace es representar directamente la ecuación de RLC. Lo que vendría a ser L por C por R por C, 1. Entonces, lo cual L por C corresponde a la bobina, R por C corresponde a la resistencia y 1 es un término constante. Y aquí estoy pasando el circuito, aquí lo que hago es pasar el circuito real a una forma matemática. ¿Listo? Ahora vamos con la parte de sistema es igual a signal.transferer función num, dem. Aquí convierto el circuito eléctrico en una función de transferencia. Eso es como decirle a Python, este es mi RLC, ahora analízalo, si me va a entender, en ese rango, en esa, podría decirse así, en ese rango del num y del den, numerador y denominador, que lo cual me da la propia fórmula. Entonces, eso. Vamos con la siguiente parte, diceTout, Bout es igual a signal.step sistema es igual a T mayúscula es igual a T minúscula. Aquí lo que vamos a hacer es la respuesta al escalón. Entonces, aquí lo que voy a hacer, o lo que va a hacer el código, perdón, sería el simular qué pasa cuando aplico el voltaje de golpe. Es como encender una fuente y observar cómo responde el circuito, algo así. Entonces, Tout, que vendría a ser del tiempo, y Bout, que vendría a ser el voltaje. ¿Listo? Ahora, lo vamos con la que vendría a ser la parte del discriminante. El discriminante es igual a R al cuadrado menos 4 elevado a L sobre L por C. ¿Qué hace aquí? Aquí calculo un valor que me dice si el circuito oscila, es crítico o es lento. Esto viene de la teoría del RLC y sistemas de segundo orden. Es más, teoría del cual se basa en cálculos de electricidad. Entonces,
Es eso es lo que va a hacer esta parte o esta línea del código, es porque se relaciona así. Vamos ahora con las condiciones. Dice if discriminante es menor a cero. Aquí, ¿qué hace esta parte? Significa que cuando el discriminante es menor a cero, significa que el circuito oscila, es subamortiguado. ¿Listo? Entonces ponemos que el tipo es igual a subamortiguado. Cuidado, oscila. Solo guardamos ese texto en una variable. Y en este caso lo guardamos en una línea, podría decirse, o lo guardamos en un color rojo. Así es eso. Vamos con la siguiente condición, el if. Cuando el discriminante es igual a cero, decimos que este es esto es críticamente amortiguado. Esa es la respuesta crítica ideal, ya. Entonces, eso, igual lo guarda en un tipo que se vendría ser la variable y lo guarda en un color verde. ¿Listo? Sobre amortiguado, perdón, la siguiente función, else. Cuando es mayor a cero, se dice que else, lo que hace else sería que, como lo podemos ver, if es menor a cero, el if, que sería la siguiente condición, es igual a cero, y else, cuando ya no cumple ninguna de las dos, esto en este caso se dice que es mayor a cero. Es más por eso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tipo es igual a sobre amortiguado. Lo guarda en una variable tipo sobre amortiguado. Cuando se dice que es mayor a cero, es un sobreamortiguado, es decir, es muy lento. Y lo guarda en un color azul. Listo, eso no es nada más. Entonces vamos con la siguiente parte que vendría a ser la última, lo cual es ya la gráfica. Entonces, plt.plot, ¿qué hace esta parte? Lo que hace aquí esta parte es dibujar la curva del voltaje versus el tiempo y pongo una etiqueta indicando qué resistencia estoy usando. O sea, en este caso sería T-out, que sería el tiempo, el voltaje del F es igual a F-string, R de la resistencia en ohmios, del tipo, y del color es igual al color. Entonces sería más la gráfica, el cómo se va a representar en una sola gráfica todo lo que se ha visto anteriormente de la parte del código, o sea, todos los cálculos que se hacen. ¿Ok? Entonces, vamos con la parte final, ¿no? plt.slide. ¿Qué era PLT? Era las siglas de la parte de matplotlib.pyplot. Son las siglas. Fly es más una función. Entonces, aquí lo que hace esta parte es colocar el título, el título del gráfico. ¿Listo? plt.xlave sería, lo que hace aquí es, defino el eje horizontal como el tiempo. defino el eje vertical como el voltaje en mi gráfica. Aquí lo que vamos a hacer es crear la gráfica, ¿listo? plt.legend. Aquí lo que hago es, activo la leyenda para identificar cada curva. ¿Cuál es la leyenda? Sería en este caso solo el color. Entonces, eso. plt.grind. Cuando es verdadero, que es true, que es verdadero, agrego cuadriculado para leer mejor los valores. Esto solo agrega el cuadriculado. Listo. Ahora, plt.show finalmente imprime todo el gráfico en pantalla. Entonces, en resumen, aquí lo que hago es usar Python para modelar un circuito RLC, variar las resistencias, analizar y su respuesta al voltaje y visualizar si el sistema oscila, es crítico o es lento. Entonces, con esto se demuestra que se puede unir programación con electricidad y sistemas de control. Más que todo es algo muy interesante porque nos ayuda a hacer cálculos más rápidos. Entonces ahora voy a mostrarles la gráfica del cómo se ve una vez puesto una vez que se reproduce el programa, cómo sería la gráfica de este programa. Ahora les voy a mostrar lo que vendría a ser la gráfica, ¿no? Una vez concluido, perdón, no concluido, sino reproducido el código. Entonces, en este caso, como dije anteriormente,
cada parte del código hacia una función específica. En este caso, la última parte de PLT es graficar, no afecta más en cálculo, sino grafica. Entonces, como dije, en el eje horizontal tenemos el tiempo en segundos y en el eje vertical tenemos el voltaje. El código entonces aquí. Entonces lo que hizo el código es simular un RLC, pero cambiando únicamente las resistencias, usando los tres valores que nos dio el ejercicio: 0,5 ohmios, 2 ohmios y 5 ohmios. Mientras que la inductancia y la capacitancia se mantienen en 1 para simplificar el análisis. Ahora, vamos con la curva de color rojo, que sería igual a 0,5 ohmios. Lo que hace esta curva es representar a estos 0,5 ohmios. Aquí el circuito está subamortiguado, lo que significa que la resistencia es muy pequeña y no logra frenar el intercambio de energía entre la bobina y el capacitor. Por eso el voltaje sube rápido y se pasa del valor final y comienza a oscilar antes de estabilizarse. Esto ocurre porque hay poca disipación de energía. Vamos con la curva verde, que vendría a ser de 2 ohmios. Lo que hace la curva verde es... Esta, primero que nada, representa a la resistencia de 2 ohmios, ¿no? Y esta representa el caso de él críticamente amortiguado, lo cual sería el ideal, ¿no? Entonces, aquí el sistema llega al valor final lo más rápido posible sin oscilar. En este caso llega a 1. Este vendría a ser considerado el valor ideal para el circuito, ¿no? Porque no hay ni sobrepasos ni vibraciones. Vamos con la curva de color azul. ¿Qué hace la curva de color azul? Esta, primero que nada, representa los 5 ohmios. Esta curva de color azul representa que el circuito está sobreamortiguado con esa resistencia de 5 ohmios. Entonces lo que nos quiere decir es que la resistencia es muy grande, por lo tanto disipa mucha energía y el voltaje sube lentamente hasta llegar al valor final sin oscilar, lo cual no es el valor ideal. Ahora lo que voy a hacer es explicar para concluir cada objetivo si cumplimos, ¿no? Si el ejercicio al resolverlo cumplió. Entonces, vamos con el primer objetivo: modelar el circuito RLC como un sistema dinámico de segundo orden usando Python. Entonces, sí, se logró, ya que el RLC es un circuito dinámico de segundo orden. ¿Por qué? Porque depende del valor de la resistencia. Es decir, como pudimos ver, ¿no?, en la gráfica anterior, cada resistencia presenta diferentes oscilaciones con respecto al voltaje. O sea, según el valor de la resistencia, depende este circuito, el RLC. Segundo, simular la respuesta al escalón del sistema para cada valor de resistencia. Entonces, por ejemplo, para el valor de 0,5 ohmios, representa un comportamiento subamortiguado. Como pudimos ver en la gráfica, se evidenciaba oscilaciones en el voltaje. Para la resistencia de 2 ohmios, el sistema se aproxima al régimen críticamente amortiguado. Entonces, lo cual decíamos, ¿no?, que esta es la resistencia ideal para el circuito RLC. Y para la resistencia de 5 ohmios, esta ya no tiene oscilaciones leves, pero tiene un tiempo lento, o sea, es muy lento, lo cual no es lo más práctico para este tipo de circuitos, para el circuito de RLC. Listo, vamos con el tercer objetivo. Dice, graficar el voltaje de salida en función del tiempo para comparar los tres casos. Entonces, como pudimos ver en la gráfica anterior, ¿no?, pudimos ver que se graficaron las tres respuestas en una misma figura, lo cual nos ayudó a comparar visualmente el comportamiento del sistema para diferentes resistencias, como pudimos ver, ¿no?, para la resistencia de 0,5, 2 ohmios y 5 ohmios, ¿ya?
Vamos. Cuarto objetivo, determinar el tipo de comportamiento del sistema subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado, utilizando el discriminante. R al cuadrado menos 4 L sobre C, inductancia sobre capacitancia. Vamos, dice. Entonces, mediante el discriminante, pudimos determinar, ¿no?, que el amortiguamiento del sistema en cada caso, para cada resistencia, ¿no?, como subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Como dijimos, ¿no? Cada curva tenía un color y se podría decir que cada valor de resistencia representaba diferentes tipos de oscilaciones con respecto al voltaje. A esto se refiere como subamortiguado, ¿no? O sea que tiene diferentes oscilaciones con respecto al voltaje, lo cual demuestra que tiene diferentes tipos de amortiguamiento. Listo, vamos con el quinto objetivo. Dice, analizar cómo la resistencia afecta la presencia o opciones de oscilaciones. Entonces se observó que con la resistencia pequeña aparecen oscilaciones, mientras que al aumentar la resistencia disminuyen las oscilaciones, ¿no? Empezamos con la resistencia número 1, que era de 0,5 ohmios, la cual pudimos ver en la gráfica, ¿no?, que tenía oscilaciones muy visibles, mientras que con la última resistencia de 5 ohmios ya no eran tan visibles. Se decía que como que se eliminaba, ¿no?, las oscilaciones. La rapidez de respuesta del mismo quinto objetivo. Entonces el sistema alcanza más rápido su valor final en el régimen críticamente amortiguado. En este caso era de la resistencia de 2 ohmios. Mientras que en el sobreamortiguado la respuesta es más lenta, como vimos en la resistencia de 5 ohmios, la respuesta es muchísimo más lenta, ya que no presenta muchas oscilaciones y su tiempo es mucho más lento, o sea, no es lo adecuado. ¿Listo? El comportamiento transitorio del sistema. Entonces, lo que quiere decir esto, ¿no?, como conclusión, ¿no?, es que la resistencia modifica completamente el comportamiento transitorio del sistema. Pasa de oscilarlo a estable, lento, conforme aumenta su valor. Como dije, en la mayoría, ¿no?, de los objetivos, cambia con respecto al voltaje, o sea, cambia las oscilaciones con respecto a su voltaje y con respecto a su valor de la resistencia en estos circuitos de RLC. Entonces, este sería todo el circuito, perdón, este sería todo las conclusiones y final del ejercicio. Eh, y eso, pudimos ver, ¿no?, cómo podemos combinar, ¿no?, programación, el lenguaje de Python con la carrera de electricidad para resolver circuitos de sistemas de control de RLC y demostrar qué tipo de amortiguamiento puede presentar. Entonces, este es mi ejercicio. Mi nombre es Josué Sinchi, soy de primer ciclo y de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Muchas gracias y espero que realmente me hayan entendido. Este video es algo muy nuevo para mí y realmente espero poderles haberles transmitido, ¿no?, lo que realmente es esto. Gracias.